Muy bien, pues finalmente acabamos este paréntesis que hicimos para conocer un poquito más acerca de lo que la Biblia dice acerca del Día de Muertos y del Halloween. No lo he podido subir todavía. Va a ser un episodio largo, ya les mantendré al tanto. Son como 3 horas y media, si no es que hasta 4. Pero vamos a retomar este tema, el tema del conocimiento de Dios. Creo que también nos sirvió como para despejarnos un poquito, porque finalmente es teología propia lo que estábamos viendo al hablar del conocimiento propio de Dios. Y entonces vamos a retomarlo. Hemos visto varios de los atributos de Dios. No sé si tuvieron oportunidad o curiosidad incluso de revisar lo que habíamos visto acerca de este tema, pero como fueron pues prácticamente más de un mes, no prácticamente, fue más de un mes sin que retomáramos este tema, lo vamos a tomar desde el inicio, lo que es la omnisciencia de Dios. Realmente solo habíamos tenido propiamente un capítulo, un estudio acerca de la omnisciencia de Dios, y todavía lo retoqué un poco. Entonces, en los versículos que ya vimos, si no les importa, yo solo los leo para hacer el repaso rápido. Sí nos vamos a detener en algunos que no vimos en la ocasión pasada. ¿Sí? Empezamos y hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, y no es otra cosa sino que Dios lo sabe todo. Y todo es todo. Les comentaba de alguna vez que si vas en algún coche, ¿no?, y de repente te dice alguien, yo sé cómo llegar, y cómo te hace sentir que lo vas siguiendo y de repente se detiene a preguntar, ¿no? Eso no nos pasa con Dios, porque Dios sí lo sabe todo. Y nadie, absolutamente nadie, puede aconsejar a Dios. Por eso vemos en Isaías 40, versículos 13 y 14, lo siguiente. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró senda de la prudencia? Evidentemente la respuesta es nadie. Nadie, porque Dios lo sabe todo. Nadie puede aconsejar a Dios. Él es el único que lo conoce todo. En la forma en que lo conoce es el único que lo hace así. En la profundidad que lo conoce es el único que lo conoce. Por eso vimos que 3 versículos, 1 Corintios 1:17, Judas 25 y Romanos 16:27, refieren a Dios como el único y sabio. Su sabiduría, su forma de conocer, su omnisciencia es única. Nadie la puede igualar. Más adelante vamos a ver que la sabiduría de Dios es propiamente un atributo diferente del de omnisciencia. Omnisciencia es conocerlo todo. Sabiduría es cómo usa Dios ese conocimiento, ¿sí? Pero ahora sepamos por lo pronto que esa sabiduría, ese conocimiento de Dios es único. Solo Él, solo el infinito puede conocer lo infinito, y solo Él sabe todo lo que sabe en la forma en que lo sabe. Sin duda, Satanás, por ejemplo, es mucho más sabio que nosotros, pero nunca se iguala al conocimiento que tiene Dios acerca de las cosas. Incluso cuando vemos en Job, que Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear toda la tierra. Habla además de la diferencia de la omnipresencia de Dios, que no es tal en Satanás. Es claro que Satanás no conoce todas las cosas. Pero incluso los ángeles no caídos, no lo saben todo. Hoy por hoy siguen aprendiendo, como nos lo enseña la propia palabra de Dios en 1 de Pedro 1:2, que dice... no es esto. 1:12. A estos se los reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, cosas que los ángeles no conocen y por eso anhelan ver. No lo conocen todo. Incluso hoy propiamente la Biblia nos enseña que la iglesia es una forma en que Dios revela su sabiduría
a estos seres. Fíjense, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, estos ángeles, estos seres celestiales, no conocen todo. En cambio, Dios sí. Su entendimiento, es decir, el entendimiento de Dios, es un entendimiento absoluto, completo, como lo revela Salmo 147:5, que dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es decir, ese conocimiento, ese saber, no tiene límites. Es un conocimiento que nosotros, como seres creados, no podemos conocer. Fíjense, vamos al mismo salmo en el que oramos. Salmo 139, en su versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es decir, a un hombre inspirado por Dios, ungido por Dios al momento de escribir este salmo, reconoce que nosotros como seres humanos tenemos un conocimiento muy limitado frente a Dios. ¿Sí? Tozer dice, incluso los que saben muchísimo, saben muy poco. La verdad es, alguna vez discutiendo con un ateo, que de repente se dice agnóstico, pero de repente se dice ateo, difícil de entender, pero yo le explicaba y le preguntaba, ¿qué porcentaje del conocimiento del hombre tú crees conocer? Él, soberbiamente, yo creo, me decía algo así como el 5% o el 3%, y le dije, bueno, yo creo que yo no conozco ni el 1% ni el 0.1% del todo el saber humano. Oh, no, híjole, yo creo que ni eso alcanzamos. No, exacto. No, mira, algún experto en algún tema, Ajá. ni aún o sea, de todos los temas que puede haber en el conocimiento, imagínate, aún el más experto no llega, yo dudo que llegue el 1%. Exactamente. Imaginemos con qué soberbia actúa el hombre cuando pretende juzgar a Dios, que sí lo conoce todo. Para que lo meditemos, ¿no? Decíamos cómo este conocimiento de Dios es infinito, ¿sí? En el Salmo 147 lo leímos hace un momento, es un entendimiento o un conocimiento infinito. Entendimiento vimos que viene del hebreo tobuná, que es entendimiento o inteligencia, y viene de una raíz hebrea que se llama bin, y se llama separar mentalmente, distinguir, entender, comprender, conocimiento. ¿Qué implica esto? Que este conocimiento, esta omnisciencia de Dios, no solo es una acumulación de conocimiento, sino es saberlo enteramente, separarlo, distinguir, discernir. ¿Ok? No es una mera acumulación de conocimiento. Al hablar de que es un conocimiento infinito, estamos hablando de que es un conocimiento ilimitado, perfecto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la perfección de Dios? Es un conocimiento al que no le falta nada, es cabal. Dios sabe todo lo que se puede saber, lo sabe con plenitud de perfección. Incluye todo lo posible conocimiento, pasado, presente y futuro. Tozer lo dice así: Dios conoce todas las cosas, todas las causas, todos los pensamientos, los misterios, los enigmas, los sentimientos, los deseos, las personalidades, las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. Hemos pensado cuánto. Hace poquito la NASA acababa de enviar, no me acuerdo el nombre de la sonda, a una zona muy cercana al Sol para conocer alguna cosilla, alguna cuestión de la temperatura, qué es lo que pasaba, creo que con las ondas, tenía más calor que la superficie solar. Y querían averiguar cómo era posible eso. Bueno, eso es en una estrella la más cercana a la Tierra. Dios conoce absolutamente todas las estrellas, de todas las galaxias, de todo el universo, con toda la perfección. Eso nos debería de humillar ante el conocimiento de Dios. Además, no sé si se acuerdan cuando vimos acerca de
la eternidad de Dios, como Dios conoce perfectamente el pasado, el presente, el futuro. Bueno, de la misma forma, de la misma perfección, no hay algo que Dios conozca mejor que otra cosa. Dios conoce perfectamente todo. Por eso Tozer dice, solo el infinito puede conocer lo infinito. Pink dice, conoce perfectamente todo detalle de la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Tal es la amplitud del conocimiento de Dios. Siendo Dios el autor y la fuente de todo, Dios lo sabe todo, sin esfuerzo alguno. Si se fijan, de repente cuando empezamos ya a avanzar en el conocimiento de Dios, estamos hilando los atributos de Dios. La infinitud, la eternidad, la omnipresencia, la perfección, la trascendencia. Por eso Tozer dice, Dios sabe instantánea y perfectamente todas las cosas. Dios conoce aún en detalle todo. Lucas 12:7, que lo vimos en el estudio anterior, acerca de este tema obviamente, enseña esto. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuántos millones de cabellos tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántos miles tenemos? Y Dios conoce cada uno de ellos. Aún el detalle de las cosas las conoce Dios. Dios, como dice Tozer, no hay ninguna criatura que no esté claramente visible ante los ojos de Dios. A ese detalle conoce Dios todas las cosas. No hay cosa que por su insignificancia conozca menos. En el versículo 6 de este mismo capítulo lo dice de esta forma. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos pasa olvidado delante de Dios. O sea, aún esas cosas que para nosotros pueden ser completamente insignificantes, Dios las conoce. No tiene algo que tenga menos significancia en el conocimiento de Dios. Solo Dios, además de todo, conoce el corazón de las personas. Cuando David iba a ser elegido para suplir a Saúl, es guiado Samuel por el Espíritu Santo hacia la casa de David y conoce a todos y ve a todos los hijos, a los hermanos de David y le parecen formidables. Y de repente ve a David y dice, bueno, es él el elegido. ¿Por qué? Porque la respuesta nos la da el propio Samuel. Es que es la primera. En Primera de Samuel 16:7 podemos leer que dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso que está en lo más profundo de nuestro ser, eso lo conoce Dios. No la apariencia, no lo que ve en nuestros ojos, sino eso que hay en nuestro corazón, lo conoce Dios. Fíjense, en Ezequiel 11:5, yo se los leo. Acuérdense que todavía estamos en el repaso, pero es para retomar el tema. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Esas intenciones que hay en nuestro corazón, eso que mora en lo más profundo de nuestro corazón, que a veces pensamos que hacemos las cosas por una cosa, por alguna razón, pero luego Dios en la oración, a través de su palabra, nos muestra la verdadera intención de nuestro corazón. Cuando hicimos X o Y cosa, Él ya la conocía. Todavía no está en nuestro corazón y Dios ya la sabía. Ya sabía por dónde estaba. Él conoce los motivos secretos de nuestros corazones. Nada, absolutamente nada puede encubrir las cosas ante Dios. En el mismo Salmo donde estaban, ya que estamos ahí sí acompáñenme, Salmo 139, en su versículo 2, podemos leer lo siguiente.
Voy rápido porque es repaso, pero